Entonces, el objetivo de la clase de hoy y mañana es conocer y analizar el crecimiento y decrecimiento de una función. También determinar los puntos mínimos y máximos de una función cuadrática. ¿Ya? Esos dos objetivos vamos a verlos hoy y mañana. ¿Ya? Cuando hablo de función, estoy hablando de la función cuadrática, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a recordar algunas cositas. ¿Ya? Los conjuntos numéricos. Entonces, el conjunto más pequeño, ya ustedes ya saben que es los naturales. ¿Ya? Es decir, aquí está desde el 1 hacia el infinito positivo. ¿Ya? Del 1, 2, 3, 4, ¿ya? Los enteros es un conjunto más grande que abarca los naturales. Es decir, están los positivos, los negativos y también se incluye el cero. Después hay otro conjunto más grande que son los racionales, en el cual incluye los naturales, incluye los enteros, incluye las fracciones y los decimales. ¿Ya? Y los decimales. Y recuerden que los decimales está el decimal periódico, el finito y el semiperiódico. ¿Ya? Ahora, hay un conjunto que está separado de los racionales, que son los irracionales, en el cual aquí están todas las raíces inexactas. ¿Ya? Inexactas. Por ejemplo, raíz de 2, la raíz quinta de 7, la raíz cúbica de 5, el número de Euler, el número pi. ¿Ya? ¿Qué significa números irracionales? Que estos numeritos tienen decimales infinitos, en el cual no sigue ningún patrón. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? Por eso están fuera de los racionales, porque estos números no se pueden transformar a fracción. ¿Ya? Y el conjunto más grande sería los reales, que incluye los racionales y los irracionales. ¿Ya? Después hay otro conjunto más, que son los conjuntos de los números complejos, pero eso vamos a tratar de verlo más adelante. ¿Ya? Ya, entonces con esto es un pequeño repaso de los conjuntos numéricos, porque vamos a ocupar algunos símbolos, ¿ya? Por si acaso. Bien, empecemos entonces. Dice aquí, graficar. Graficar la siguiente función, menos x cuadrado más 7x menos 10. ¿Ya? Entonces acá vamos a aplicar todo lo que hemos visto la semana pasada y la antepasada. Entonces, los primeros pasos para poder graficar, yo los dividí en 4. El primer paso es ver la concavidad de la función. Es decir, si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Esa información me la entrega el coeficiente A. Si el A es positivo, parábola hacia arriba. Si el A es negativo, parábola hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el A es negativo. Recuerden que el A es el número que acompaña al x cuadrado. Y si no hay ningún número, se asume que hay un 1. En este caso aquí no hay ningún numerito, pero se asume que hay un 1. Entonces aquí el A sería menos 1, y eso me quiere decir que la parábola es hacia abajo. ¿Ya? Porque es negativo el coeficiente A. Ese es el primer paso. El segundo paso es saber en qué punto la parábola choca con el eje Y. ¿Ya? Con el eje Y. Y esa información me la entrega el coeficiente C. ¿Ya? El coeficiente C es el número que queda libre. En este caso sería el menos 10. Entonces, la parábola va a chocar en el punto 0, menos 10.
En ese punto, la parábola va a pasar por el eje Y, ¿ya? Por el eje Y. Recuerden que el eje Y es el eje vertical, ¿ya? Vertical. Ahora, el tercer paso es saber en qué punto choca la parábola con el eje X. Con el eje X, ¿ya? Y esa información la encuentro aplicando esa fórmula de la ecuación cuadrática, ¿ya? Yo aplico esa fórmula, yo voy a encontrar estos dos numeritos de acá, en el cual la parábola choca en el eje X. Puede chocar en dos puntos, puede chocar en uno, o no puede chocar, ¿ya? Bien, vamos a ver en qué punto choca esta función. Entonces, para saber eso, yo tengo que saber los coeficientes, el valor. El A, ya habíamos dicho que es -1. El B es igual a 7. ¿Ya? Recuerden que este es el B. B, aquí estaría el A, y este sería el C. Recuerden que es con signo y todo, ¿ya? Por si acaso. Y el C sería -10. ¿Ya? Con estos numeritos, yo los reemplazo en esa función. O sea, en esta fórmula. Y me va a quedar menos B. Menos B. Pero B es 7, entonces me va a quedar -7 más menos la raíz de 7 al cuadrado menos 4 por A, que A es -1, por C, que es -10, y todo esto va a estar dividido en 2 por A, o sea, 2 por -1. Cuando ya hice el reemplazo, tengo que tener mucho cuidado con lo que está dentro de la raíz, ¿ya? Dentro de la raíz. Entonces aquí empiezo. -7 más menos 7 al cuadrado es 49. Recuerden que es 7 por 7. Y acá tengo una multiplicación de 3 números. La multiplicación del 4, del 1 y del 10. 4 por 1 es 4 y 4 por 10 es 40. Y ahora me queda ver el signo que tiene ese 40, ¿ya? Entonces empiezo a multiplicar los signos. Menos por menos, eso es más, y más por menos, eso es menos. Me queda -40. Y en el denominador me quedaría 2 por -1, que es -2. Entonces, yo todavía no puedo calcular esta raíz porque tengo una recta acá dentro. Entonces, tengo que resolver primero esa recta. Aquí me falta un más menos. 49 menos 40, eso es 9. Todo esto dividido en -2. ¿Ya? Cuando ya resolvieron la recta y le quedó solamente un numerito, se calcula la raíz de 9, ¿ya? Y la raíz de 9 es 3. Y cuando ya llegué a este punto, que tengo la raíz ya resuelta, yo lo separaba en dos soluciones, ¿ya? X1 y X2. Entonces me va a quedar -7 más 3 dividido en -2, creo que me falta el espacio, -7 menos 3 dividido en -2. Me va a faltar el espacio. Lo voy a hacer acá arriba. Voy a hacer arriba. Entonces aquí el X1 me va a quedar -7 más 3 dividido en -2
y el x2 es menos 7 menos 3 dividido en menos 2. Ya. Acá, en el x1, el numerador, tengo dos números con distintos signos. Uno es negativo y el otro es positivo. Por lo tanto, se van a restar. Menos 7 más 3 es menos 4, dividido en menos 2. Ya, esta división es exacta. 4 dividido en 2, eso es 2, y menos dividido en menos es más, ¿ya? Regla de los signos. Vamos con el siguiente, la siguiente solución. Acá en el numerador tengo dos numeritos del mismo signo. Ambos son negativos. Por lo tanto, se van a sumar y se mantiene el signo. Esta división también es exacta. 10 dividido en 2 es 5. Y menos dividido en menos es más, o sea, es positivo. Ya, ¿qué información me entrega esta fórmula o estas dos soluciones? Significa que esta parábola va a chocar en el eje X, en el 2 y en el 5. ¿Ya? Entonces, vamos al último paso. Voy a ubicar toda esta información en el plano cartesiano. X1 y X2. Este sería el 2 aquí y aquí sería el 5. O sea, la parábola pasa por aquí, por estos dos puntitos. Y también habíamos dicho que pasa en 0, menos 10, acá. 8, aquí pongámosle 9. El 9 y abajo sería como el menos 10. Acá. Aquí abajo, en el eje Y, recuerden que este es el Y, este es el X, hace una cosa así. ¿Ya? Ahora, recuerden que al X, ustedes le pueden dar cualquier valor, eso lo deciden ustedes. ¿Ya? Como la parábola está la parte de los positivos del X, yo al X le voy a dar valores positivos. ¿Ya? No le voy a dar ni el 2 ni el 5 porque ya están listos. ¿Ya? Entonces le voy a dar otros valores. ¿Ah? Y el 0 tampoco. No, porque si yo al X le coloco 0, me va a dar menos 10. Claro. ¿Ya? Entonces, ya están listos. Entonces, voy a darle el valor de 3. De 3. Si el X vale 3, este X, o este valor de X, yo lo reemplazo en la función. Y me va a quedar, paréntesis aquí, por si acaso, es el grave error que cometieron muchos, ¿ya? En la gráfica de la primera función. Más 7 por 3 menos 10, ¿ya? Entonces, este valor de X simplemente se reemplaza en la función. Y aquí empiezo a calcular esto. 3 al cuadrado es 9, positivo, ¿ya? Por si acaso. Algunos me lo colocaban así, ¿ya? Y eso ya estaba mal, ¿ya? Vamos a borrar esto. 7 por 3 es 21, y aquí me queda menos 10. Aquí me queda un paréntesis, entonces lo tengo que resolver. Menos por más, porque el 9 es positivo, me queda menos. Me queda menos 9. Más 21, menos 10. Entonces ahora yo tengo que resolver esto. 21 menos 9, si no me equivoco, eso es 12. 12. 12 menos 10, eso es 2. ¿Ya? Entonces aquí el I es igual a 2. Entonces aquí el punto sería 3,2. Y este punto yo lo ubico. 3 a la derecha y 2 hacia arriba. Justo acá. Si me equivoco, ustedes me van corrigiendo. ¿No? Me puedo haber equivocado en un signo o algo así. Entonces al X le vamos a dar otro valor. Valor de 4. ¿Ya? Entonces, nuevamente hago el reemplazo. El mismo proceso. Paréntesis. 4 al cuadrado. Más 7 por 4. Menos 10.
Y aquí empiezo a desarrollar esto. 4 al cuadrado es 16, ¿ya? 7 por 4 es 28, y aquí bajo el menos 10. Resuelvo ese paréntesis, más por menos, menos 16, más 28, menos 10. ¿Ya? Entonces aquí ustedes eligen cómo desarrollar esta operación. ¿Ya? Pueden, no sé, juntar los negativos, después se le resta con el positivo, o lo hace de forma directa o hace los tres juntos. Ahí lo deciden ustedes. Entonces, a 28 yo le quito 16, eso me da 12, 12 positivo, ¿no? ¿Sí? 12 positivo. Bien. 12 positivo menos 10, eso es 2. Me queda 2 positivo. Entonces el punto va a ser 4,2. Y ubico este punto, 4,2. 4,2. ¿Ya? Ahí me va a quedar 4,2. Y yo creo que con eso es suficiente, ¿ya? Porque ya tengo una idea de cómo va a trabajar esta función. Sería algo así. La idea es que le quede como una parábola. Y aquí va a chocar en el punto menos 10. Casi. Y esto justamente sigue hacia el infinito. ¿Ya? Esa era la gráfica de esa función. ¿Ya? Eso es lo que tenían que hacer ustedes en la pregunta esencial pasada. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es ver el dominio y el recorrido de esta función. ¿Ya? Es bien sencillo, pero tienen que tener bien claro el cómo encontrarlo. Ya. Empezamos entonces. Dominio y recorrido de una función. En una función cuadrática, ya, f de x igual a ax cuadrado más bx más c, el dominio, ya, son los valores que toma la variable independiente x, ya, que corresponde a los números reales, ya. Entonces, cuando yo le pregunte cuál es el dominio de una función cuadrática, ustedes inmediatamente me colocan los números reales. Eso no va a cambiar, ¿ya? Siempre el dominio de una función cuadrática va a ser los números reales. ¿Y por qué se llama variable independiente? Porque si se fijan en la tablita, el x yo le doy cualquier valor, ¿ya? Puede ser cualquiera. Pero el y va a ser la variable dependiente. ¿Y por qué dependiente? Porque depende del valor del x, para yo encontrar el valor del y. ¿Ya? Así que, para que no se olviden de esa diferencia. Entonces aquí dice, en cambio, el recorrido, aquí dice, valores que toma la variable dependiente y, puede variar, dependiendo de la ubicación de la parábola. Y aquí les puse un ejemplo. Como, aquí lo voy a anotar, el dominio son los valores del x, ¿ya? Y el recorrido son los valores que toma el y. Fíjense bien aquí en este ejemplo. La parábola está hacia abajo, ¿cierto? Y ese punto, el 3,2, es el punto en el cual la parábola no sube más, ¿ya? Ejemplo aquí, en el i, sería el 2, y no sube más, ¿ya? Entonces sería el último punto que toma la variable i. Entonces, ¿cómo yo encuentro el recorrido? Yo tengo que fijarme bien en el último punto que toma el eje y. Fíjense bien, aquí el último punto sería el 2, porque después toma
no sé, los decimales, fíjense bien. Después toma el 1, sigue, después toma el 0, sigue tomando números en el eje Y, y esto sigue hasta el infinito, recuerden. Sigue. Entonces, el recorrido, ¿de dónde parte? Parte del 2, porque este es el último punto que toma el I. ¿Hacia dónde? Hacia los números negativos. Por eso aquí, en el recorrido, se coloca como intervalo. Es decir, el recorrido parte del 2, positivo, hacia los números negativos. Es decir, abarca el 2, el 1, el 0, el -1, el -2, el -3, el -4 y así sucesivamente. Y también abarca los decimales que hay entre medio de dos números. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. El recorrido son los valores que toma el eje Y. Son todos los valores que toma el eje Y. ¿Ya? No vayan a confundir estos dos. Ahora bien, aquí es fácil de ver el recorrido, ¿ya? Simplemente hay que mirar la gráfica, fijarse en ese punto y trazar esa línea, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Aquí me preguntan, ¿cuál es el dominio y recorrido del gráfico? Como había dicho yo, el dominio no va a cambiar, ¿ya? Dominio, eso va a ser igual siempre a los reales. O ustedes le pueden colocar aquí los números reales, ¿ya? Pero el recorrido va a cambiar. El recorrido va a cambiar dependiendo de la gráfica. Entonces, el recorrido son todos los números que toma el eje Y, o sea, los valores del Y. ¿Ya? Todos estos valores. ¿Cuál es el último valor que toma el I? Si yo me fijo en esta gráfica, el último punto que yo tomo es el de acá, en ese punto. Entonces aquí, el recorrido va a partir del ¿quién? Del -9, porque este es el último punto que toma el I, -9. Cuando coloquen intervalos siempre son paréntesis, corchete por si acaso, ¿ya? Así está definido los intervalos. Aquí yo le coloco una coma, y aquí me doy cuenta hacia dónde van los I. Aquí tomo el -8, el -7, el -6, el -5, el -4, el -3, el -2, el -1, después tomo el 0, después tomo el 1, después tomo el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hacia el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes vean bien el último punto que toma la variable I. ¿Ya? Hacia el otro lado. El infinito siempre va a ser corchete abierto, porque yo no me sé el último número, yo no sé el final. ¿Ya? Por eso significa corchete abierto. Sí, ahí, hacia allá. ¿Ya? Ahora, quiero que hagan la diferencia. Fíjense bien, aquí la parábola estaba hacia abajo. Hacia abajo. Y el recorrido, ¿cómo me quedó? Con el infinito negativo. La parábola va hacia arriba. Me quedo con el infinito positivo. Parábola hacia abajo, infinito negativo. Parábola hacia arriba, infinito positivo. ¿Ya? Y recuerden que el dominio no va a cambiar. ¿Ya? Ahora, es fácil ver el dominio y recorrido cuando la parábola te indica en qué punto, o sea, la parábola te indica cuál es el último punto del eje Y. Aquí es fácil que es el -9. Pero hay gráficas que no son así, como en este caso. Fíjense bien aquí, recuerden que entre el 0 y el 1 hay infinitos decimales. Entonces, si yo veo cuál es el último punto que toma el eje Y,
si yo trazo esa línea, ahí, ¿cierto? Ese es el último punto. ¿Y qué valor tiene eso? Entonces, aquí el dominio, ustedes saben que ya es fácil, el dominio siempre va a ser los reales, y el recorrido, ¿qué valor sería? Porque aquí no me cayó exacto. Y ahí entra el concepto de vértice, ¿ya? De vértice, ¿ya? Yo necesito saber la coordenada de ese punto para encontrar el recorrido, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Ya? Entonces, resumiendo, el dominio siempre va a ser los reales, ¿ya? Los reales. El recorrido va a depender de los valores que tome la variable i, ¿ya? Los valores de la variable i. Hasta ahí, dudas, consultas, dudas, consultas. No, no hay dudas. Ya, vamos a seguir avanzando. Ya, entonces hay que ver el eje de simetría y vértice. ¿Ya? Son unas fórmulas súper pequeñas. Por ejemplo, ¿ya? Fórmulas que ustedes a lo mejor han visto por ahí. ¿Ya? Entonces, eje de simetría. En toda función cuadrática, ¿ya? F de x igual a ax cuadrado más bx más c, el eje de simetría es una línea recta paralela al eje y, ¿ya? Está dado por la recta x igual a menos b dividido en 2 por a, ¿ya? Esa sería como la fórmula, entre comillas, del eje de simetría. ¿Y qué es lo que hace este eje de simetría? Esta recta divide a la parábola en dos partes iguales, ¿ya? Divide la parábola en dos partes iguales, ¿ya? Entonces, esta fórmula es bien sencilla, ¿ya? Menos b dividido en 2 por a. Ahora, en los cálculos que hagamos de aquí hacia adelante, es importante que ustedes lo transformen a decimales, los valores, ¿ya? Vamos a trabajar mucho con decimales ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a aplicar esta pequeña fórmula, ¿ya? Que después esta fórmula lo va a dar una información muy importante. ¿Está escribiendo eso? Sí. Espera un poquito. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, vamos bien. Ejemplo, acá, aprovechando el tiempo, si me fijo yo en este gráfico y yo les pregunto, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Ya? Entonces, ustedes, sin dudarlo, los números reales. El recorrido de la función, ¿quién sería? Entonces, yo me fijo en el último número que toma el eje Y. Fíjense bien, ahí está el eje Y, que sería el Y, que sería el X. Fíjense bien, el último número, si se fijan aquí la parábola no pasa hacia abajo, queda aquí en el eje X. Entonces aquí el último punto sería el Y igual a 0. Entonces aquí el recorrido va a ser desde el 0 hacia dónde? Hacia el infinito positivo. Y como es infinito, aquí yo le coloco un corchete abierto, ¿ya? Ese sería el recorrido de esta gráfica, ¿ya? Aprovechando que el tiempo. Y aquí, como dije, es fácil de ver porque es un punto que se puede diferenciar, que es un punto exacto, ¿ya? Entonces aquí no hay problema en identificar el recorrido. Bien, vamos a hacer un ejemplo de eje de simetría, ¿ya?
eje de simetría. Dice, ¿cuál es el valor del eje de simetría de la función x cuadrado menos 5x más 6? ¿Ya? Esto es bien sencillo. Bien sencillo. Si se fijan, esta función que está acá, este gráfico, creo que es muy parecido al que está acá. Vamos a ir el mismo. ¿Ya? Aquí nos quedó la duda. Ya. La fórmula del eje de simetría es la siguiente. X igual a menos b dividido en 2 por A. ¿Ya? Entonces, para yo aplicar esta fórmula, yo necesito saber los valores de los coeficientes. Entonces, hay que identificarlos. El A, el B y el C. Entonces, el A, recuerden, el número que acompaña a la variable al cuadrado. En este caso, aquí sería el A, esto sería el B, esto sería el C. El A es 1, el B menos 5 y el C 6. Y ya con estos valores yo lo aplico en la fórmula. Me va a quedar menos 5. Me queda doble signo porque la fórmula tiene un menos y el B es negativo. ¿Ya? Así que mucho ojo ahí. Dividido en 2 por 1. Y ahora empiezo a desarrollar esto. Menos por menos es más. Me va a quedar 5 positivo. Y 2 por 1 es 2. Y la mitad de 5 es 2,5. ¿Ya? 2,5. Ya, entonces, ¿qué hago yo con esto? Ubico el punto 2,5 en el eje X. No se olviden, eje X. Aquí está el X, aquí está el Y. El 2,5 está en la mitad del 2 y el 3. Justo en la mitad. Voy a intentar aquí hacer la mitad. ¿Sería ahí o no? Ahí. Ahí. Y yo desde ahí, del 2,5, yo trazo una línea vertical o paralela al eje Y. Como yo no tengo regla aquí y no hay una función aquí regla, no tengo, voy a intentar hacerlo lo más derecho posible, ¿ya? Recuerden que este eje de simetría divide, ya me quedo el papel, divide a la parábola en dos partes iguales. Entonces tiene que ser una línea bien derecha y paralela al eje Y. Ya no me salió derecha, lo siento. ¿Ya? Este sería el eje de simetría. ¿Ya? Simetría. Entonces aquí el punto que choca sería el 2,5. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que ustedes deben saber. Calcular el eje de simetría. ¿Ya? Dudas con esa parte de acá. Dudas cómo se aplica esta fórmula. Dudas, consultas. Dudas. Dudas, consultas. ¿No hay dudas? Ya. Entonces vamos a seguir. Vamos a hacer otro. ¿Ya? ¿Cuál es el valor del eje de simetría de la función? Si se fijan, esta función no choca el eje X. ¿Ya? No choca el eje X. Y el recorrido no lo puedo calcular así de forma visual, porque si se fijan, el último número que toma el I sería ese, pero yo no sé qué valor tiene ahí. ¿Ya? Entonces, el eje de simetría, de nuevo, es la fórmula X igual a menos B dividido en 2 por A. Entonces, para aplicar la fórmula, yo tengo que encontrar los coeficientes A, el B
y el C. Aunque el C aquí no me sirve, pero igual lo voy a colocar. ¿Ya? El A es el valor que acompaña al X cuadrado, que sería 1. El B es el número que acompaña al X, que sería también 1. Y el C sería 1 también. Todos son 1. Entonces yo reemplazo estos valores en esta formulita pequeña. Me quedaría menos 1 partido en 2 por 1. Resuelvo esto. 2 por 1 es 2. Y la mitad de 1 es 0.5. Entonces, este valor, el menos 0,5 o 0.5, lo ubico en el eje X. ¿Ya? Entonces, sería como la mitad del que está entre el menos 1 y el 0. Sería ahí más o menos. Ahí. Mira, voy a ocupar ese de nuevo. Debería tener una forma aquí como hacer una recta derechita. Ahí estaría el 0,5. Entonces, este sería el eje de simetría y ahora lo trazo hacia arriba. ¿Ah? Ya. Acá se dio la coincidencia. Espérame, lo voy a anotar aquí arriba. Aquí, acá y acá. Y aquí voy a colocar la función original, que es x cuadrado más x más 1. Ya, el a es el número que acompaña al x cuadrado. Y no hay ningún número. Pero se asume que hay un 1 como invisible. ¿Ya? Invisible. ¿Ya? Entonces, por eso el a me quedó 1. Acá, el x no tiene ningún número acá al lado que lo acompañe. Y cuando sucede eso, se asume que hay un 1. ¿Ya? Por eso puse b igual a 1. Y el c está explícito. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces aquí me faltó trazar el eje de simetría. Voy a hacerlo lo más derecho posible. Ahí. Lo más derecho posible, que eso hace. ¿Ya? Y esto sigue siendo infinito. Entonces, el eje de simetría lo que hace, divide a la parábola en dos partes iguales. ¿Ya? En dos partes iguales. Ya, y ahora viene la fórmula del vértice. ¿Ya? Aquí la fórmula es un poquito más grande, ¿ya? Un poquito más grande. Pero el vértice me va a entregar la información necesaria para calcular el recorrido. Porque el vértice es el último punto que toma la parábola. ¿Ya? Es ese punto final. Y si yo tengo ese punto final, el valor o la coordenada, yo puedo encontrar el recorrido. ¿Ya? Entonces dice, el vértice es el punto X, Y, que es la intersección entre la parábola y el eje de simetría. ¿Ya? Entre la parábola y el eje de simetría. En la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, la fórmula que permite obtener el vértice es, ya aquí está la coordenada, sería menos b dividido en 2 por a, que eso es la fórmula del eje de simetría, coma, porque es una coordenada, menos paréntesis b al cuadrado menos 4ac, y todo esto dividido en 4a, ¿ya? 4a. Cuidado con este 4a, porque muchos lo confunden y le colocan 2a, ¿ya? Porque se guían de la otra fórmula. Así que mucho ojo con eso. ¿Ya? Esa es la fórmula que vamos a aplicar ahora. Y es la única fórmula que vamos a aplicar
en esta semana. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué funciona o cómo nos funciona esta fórmula y qué información nos entrega, ¿ya? ¿Para qué nos sirve realmente? ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es la coordenada del vértice si la función es x cuadrado más 4x más 3 y menos x cuadrado más 4x? ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos para calcular el vértice. Este de acá era de la pregunta esencial, ¿o no? Esa era la función, la primera. Ya, vamos a calcular el vértice. ¿Ya? La fórmula del vértice. La semana 19. Sí, la fórmula del vértice. Voy a escribirlo mejor. La fórmula del vértice. El vértice sería x, y igual, paréntesis, porque es una coordenada, menos b dividido en 2 por a, ahí coma, porque este sería el del eje x, y aquí un menos, paréntesis, b al cuadrado, menos 4 por a por c, y todo esto va a estar dividido en 4 por a, ¿ya? Ahora, en muchos libros, esta fórmula la cambian de escritura, pero es lo mismo. En otros libros sale así, para que no se asusten, ¿ya? Sale así, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Pero es lo mismo. Voy a borrar esto entonces y vamos a aplicar la fórmula. Ya, si se fijan, acá tengo letras. Tengo el A, tengo el B, tengo el C. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Identificar los coeficientes, el A, el B y el C. Entonces, el A, el B y el C. El A es el número que acompaña al X cuadrado. Como no hay nada, se asume que hay un 1, ¿ya? 1. El B es el número que acompaña al X. ¿Y qué número acompaña al X? Es el 4 positivo. Recuerden que se toma con signo y todo. Y el C es el número que queda libre, o mejor dicho, el número que no lleva X. En este caso sería el 3 positivo. ¿Ya? Ya tenemos identificado el A, B y C. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Reemplazar esos valores acá en la fórmula del vértice. Me va a quedar menos B, pero B es 4. Me va a quedar menos 4 dividido en 2 por 1. Una coma, ¿ya? Porque es una coordenada. Me va a quedar menos B al cuadrado, que sería, voy a poner un paréntesis, 4 al cuadrado, menos 4 por A por C. 4 por A y por C. Y todo esto va a estar dividido en 4 por A, que sería 1. Solamente hice el reemplazo de las letras por los valores de los coeficientes. Nada más es eso. Entonces ahora viene la operatoria. ¿Ya? Viene la operatoria. Vamos a empezar primero con el eje X, menos 4 dividido en 2 por 1. 2 por 1 es 2. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren, pueden hacer la división al tiro, ya no hay ningún problema. Pero yo lo voy a tratar de hacer lo más ordenado posible. Menos 4 al cuadrado
es 4 por 4, o sea, 16. 4 por 1, 4, y por 3 me da 12, y ahora tengo que ver el signo del 12. Menos por más me da menos, y menos por más me da menos. Y todo esto va a estar dividido en 4. 4. Y aquí cierro la coordenada. Y me faltan algunas cosas, entonces hay que resolver esto. Como yo les dije anteriormente, aquí vamos a trabajar con decimales, ¿ya? Muchas veces, si es que no les da exacta la división, ¿ya? Menos 4 dividido en 2 es una división exacta, así que no hay problema. Esto me da menos 2, coma, y acá voy a resolver esta recta primero. 16 menos 12, eso me da 4 positivo. Y dividido en 4. Resuelvo esto. Me va a quedar menos 2, ya aquí no tengo que hacer nada más. Menos por más me va a quedar menos 4, y menos 4 dividido en 4, eso es menos 1. ¿Ya? Entonces aquí estaría la coordenada del vértice. ¿Qué quiere decir eso? Que esta parábola va hacia arriba, ¿cierto? Y el último punto que toma esta parábola es la coordenada menos 2, menos 1. ¿Ya? Ese es como el último punto que toma esa parábola. Y de ahí no baja, ¿ya? Esa es la información que me entrega, ¿ya? Y ahora, más adelante, vamos a ver para qué vamos a ocupar este valor, ¿ya? Dudas con la aplicación de la fórmula del vértice. Dudas con la aplicación de la fórmula del vértice. Recuerden que, como es una coordenada, ese valor es del X, y este sería el del Y. Ya, por si acaso. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? Ya, vamos a hacer la 2. Quedan 2 minutos, ya no alcanza. Ya, entonces, vamos a quedar hasta acá. Les voy a presentar la pregunta esencial, ¿ya? En el cual van a tener que aplicar lo que se vio hoy día y lo que vamos a ver mañana, ¿ya? Pero con la fórmula del vértice, ustedes hacen todo, responden todo, ¿ya? Nada más que eso. Voy a presentar la pregunta esencial. Ejercicio. Ya. Este sería la pregunta esencial para ustedes. Fíjense en lo que dice. Determinar el dominio, ¿ya? Dominio. Ese es lo primero que tienen que hacer. Dominio. Determinar el recorrido. Eje de simetría. Que ya lo vimos, ustedes ya saben. Eje de simetría. ¿Qué tienen que hacer más? El vértice. El vértice. Y tienen que hacer los intervalos. Intervalos de crecimiento. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver mañana. Pero si se fijan, el dominio, ustedes ya saben qué es. Yo ya lo dije. Y eso no va a cambiar nunca. El eje de simetría también es una pequeña fórmula. Y el vértice lo hicimos recién. ¿Ya? El recorrido lo dejé aquí en blanco porque yo no sé cómo es la gráfica de esto. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces yo necesito saber el último valor que toma Lee. ¿Ya? Y ese valor es el vértice, pero mañana lo voy a explicar con más detalle, ¿ya? Pero si se fijan aquí, tienen que hacer 5 cosas, de las cuales hoy día ya pueden calcular 3, ¿ya?
Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, me lo pueden consultar al WhatsApp. ¿Qué más? ¿Qué más me queda? Recuerden que la fecha límite es el día viernes, 10 de la noche, para enviar su pregunta esencial. La idea es que la envíen antes del viernes, ¿ya? Para yo hacer las correcciones y la pueden arreglar. Así pueden optar al 7. Ahora, si me la envían el viernes 5 de la tarde, 4 de la tarde, es imposible, ¿ya? Porque ahí yo tengo como el celular apagado, ya estoy descansando. Bien, mañana continuamos con esto. Mañana va a quedar mucho más claro lo del vértice, el recorrido y los intervalos, ¿ya?